Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Sabemos que nos hacen falta algunas familias, pero gracias a Dios, hermanos, por sus vidas que están aquí. Gracias por perseverar. Sabemos que a los que perseveran en Dios, Dios nos va a recompensar, Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano, y abre su Biblia ahí en Génesis, capítulo 25, versículo 20 al 23, por favor. Esaú vende su primogenitura. Esaú vende su primogenitura. Dice la palabra de Dios: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra, Señor, que podamos entenderla, comprenderla, y lo más importante, Señor, llevarla a la práctica, Señor. Danos una palabra de vida, Señor. Danos nuestro pan de vida, Padre. Bendice tu iglesia y también bendice el predicador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 24, versículo 67, dice que Isaac tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Sabemos que cuando murió Sara, mamá de Isaac, Abraham le buscó mujer, se casó con Rebeca, Isaac. La historia de Isaac y Rebeca comenzó bien, con amor. Pareciera el matrimonio ideal, un matrimonio perfecto. Pero la realidad es que también tuvieron muchos conflictos y luchas, como matrimonio. Como seres humanos imperfectos, sabemos que no puede haber matrimonios perfectos, pero sí matrimonios saludables. Como seres imperfectos no hay matrimonios perfectos, pero sí matrimonios saludables. Un matrimonio saludable no es uno que no tenga problemas, sino que es un matrimonio que sabe manejar los problemas y los conflictos. Eso es un matrimonio saludable, que cuando llegan los conflictos, los problemas, sabe uno lidiar con ellos, ¿verdad? En cualquier matrimonio habrá conflictos, ¿verdad? Pero con la sabiduría de Dios podemos llevar todo en paz, en armonía. Amén. Isaac y Rebeca tenían presente la promesa de Dios que tendrían descendencia, que todas las naciones serían benditas en Isaac. Por tanto, ellos deseaban tener hijos. Esa era una promesa de Dios a Abraham, que toda su descendencia iba a ser numerosa. Pero ellos, Rebeca y Isaac, no podían disfrutar del gozo de tener un hijo, porque Rebeca era estéril. Qué coincidencia, ¿verdad? Sara fue estéril, Rebeca es estéril. Y vamos a ver más adelante que Raquel va a ser estéril también. Ahora, la esterilidad en la antigüedad era considerada como una maldición, no por parte de Dios, sino que así lo miraban los humanos de aquella época. Que cuando una esposa no podía concebir, era motivo de divorcio, o se usaba una segunda opción. ¿Cuál era la segunda opción? El marido se llegaba a la sierva de la esposa para tener hijos, así como Abraham, que tomó a Agar, sierva de Sara, su concubina,
que no fue nada sabio de parte de Abraham, ¿eh? Eso le generó muchos problemas al tomar a su concubina y tener un hijo con ella. Pero en esta ocasión, Isaac oró a Jehová por su mujer. Vemos a Isaac, aunque fue probado de una manera similar a su padre Abraham, él no recurrió a los mismos medios torcidos de Abraham. Lo que Isaac hizo fue a Dios. Él fue a Dios, a orar a Dios. Isaac rogó a Jehová por su mujer que era estéril. Dice Génesis, capítulo 25, versículo 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Cuando Isaac se casó con Rebeca, Isaac tenía 40 años. Y cuando su esposa concibió, tenía 60 años Isaac. ¿Sabe cuánto tiempo esperaron sin tener hijos? 20 años. 20 años orando por un hijo, mis hermanos. 20 años, ¿se imagina? A veces queremos que Dios nos responda de inmediatamente, ¿eh? Empezamos a orar hoy y si no nos responde mañana, dejamos de orar. 20 años. ¿Sí sabe que Dios nos ama demasiado como para responder a nuestras oraciones fuera del oportuno momento? Dios es sabio, mis hermanos. Y hay veces que Él no nos responde de inmediatamente. ¿Sabe por qué? Para no malcriarnos a nosotros. Así como cuando un padre le da todo a su hijo, se lo pone todo a bandeja de plata. ¿Qué pasa con el niño? ¿Cómo crece ese niño? Malcriado, ¿verdad? Hay una palabra que usamos, ¿cuál es? Caprichoso, ¿no? ¿Cuántas veces usted comienza a orar por un propósito, pero cuando no recibe la respuesta de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no mira la respuesta de Dios? Desistimos y nos desanimamos. Así somos los humanos. Queremos las cosas ya, al instante, al estilo microwave, ¿verdad? No nos gusta esperar. Hermanos, no se cansen de orar. No se cansen de orar. A su tiempo el Señor responderá. A su tiempo el Señor responderá su petición que tiene en su corazón. Pero no se canse de orar. Sea paciente en la oración. Siga persistiendo. No se desanime. Amén. Fíjese que en una ocasión Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y le estoy hablando ahí la parábola de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Vaya conmigo ahí a Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, o sea, siempre, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí el Señor está remarcando la necesidad de perseverar en la oración con una historia relacionada con un mal juez que no temía
que no tenía temor a Dios ni consideración a los hombres. Una viuda que le reclamaba justicia contra su adversario, el juez por un tiempo se negaba al reclamo de la viuda. Pero como ella era persistente en sus reclamos, molestándolo casi a diario, ¿verdad? Finalmente le hizo justicia el juez a la viuda. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Más claro que el agua no se puede, ¿verdad? Hermanos, esta parábola está dirigida a los hijos de Dios y tiene que ver con una de las actitudes más importantes que debemos desarrollar, y es la persistencia y la perseverancia en la oración. Que cuando la respuesta parece tardar en llegar o las dificultades son grandes, la palabra de Dios nos hace un llamado a la perseverancia y a la persistencia en la oración. Así que no se desanime. Siga orando. Siga orando por su petición, por su necesidad. Dicen que la perseverancia es la gota de agua que perfora las rocas. La perseverancia es la gota de agua que perfora las rocas. Esa gotita que está goteando, mi hermano, en 5, 10, qué sé yo, depende de qué grosor tenga la roca, la va a penetrar. Y puede llevarse mucho tiempo, pero la va a penetrar. Así es la oración. Tumba paredes, quita montañas. Para Dios no hay nada imposible. Sigo orando, mi hermano. Isaac, en un acto de fe, oró a Dios por su esposa. Él oró por su esposa. Isaac llevó a Dios su problema y Dios dio la respuesta. Rebeca quedó embarazada. Rebeca era estéril. Quedó embarazada. Versículo 22. Génesis 25, 22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, no solamente le dio un hijo, le dio 2. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Y qué hizo Rebeca? Fue a consultar a Jehová. Dice que los hijos luchaban dentro de ella. Rebeca tenía gemelos. Rebeca sentía fuertes movimientos en su vientre, mis hermanos. Fuertes movimientos en su vientre, ¿verdad? Las que son madres saben lo que es tener un bebé, ¿verdad? Un bebé cuando tiene 4 a 6 meses ya empieza a moverse en el vientre. Pero aquí dice que estos niños peleaban entre ellos dentro del vientre. Imagínense esos 2 niñitos ahí, ¿verdad? Bebés, agarrándose les iba a decir del cabello, pero Esaú era pelirrojo y velludo. Yo pienso que de ahí lo ha de haber agarrado Jacob, ¿verdad? Los movimientos que ella sentía eran extremadamente fuertes, extremadamente inusuales para esa época. Una mujer moderna tendría un ultrasonido, ¿verdad? Eso es lo que hace una mujer el día de hoy. Siente algo y corre al doctor a hacerse un ultrasonido. Pero Rebeca no tenía esta opción, sino que fue a consultar a Jehová. A consultar a Jehová. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, cuando hay un problema? ¿A quién tenemos que consultar primero? A Dios. A Dios. Ella oró y buscó a Dios en su dolor. Fue al Señor en oración para encontrar alivio. Alivio. Solamente Dios nos puede dar paz, alivio. Versículo 23 que dice, y le respondió Jehová,
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vemos que Dios le responde a Rebeca y le declara que hay 2 hijos en su vientre. No 1, sino 2. Pero no solo 2 hijos, sino 2 naciones. 2 naciones. En los últimos meses hemos escuchado por medio de las noticias una guerra entre 2 naciones. El conflicto que hay entre judíos y palestinos allá en el Medio Oriente. Una guerra que ha dejado muchos muertos. Muchos muertos. Muchos atribuyen a que es algo político esa guerra. Pero la realidad es que las 2 naciones que se encuentran en conflicto son 2 hermanos del mismo padre y de la misma madre. Estoy hablando efectivamente de Esaú y de Jacob. Desde el principio, incluso antes que nacieran, desafortunadamente nunca hubo buenas relaciones entre Jacob y su hermano Esaú. Nunca. Y esto es algo muy común, cuando 2 o más hermanos no se llevan bien en el hogar. Que cuando en una casa hay más de un niño, es normal que surjan algunos problemas, ¿verdad? Los hermanos más pequeños, por ejemplo, a veces tienen la impresión de que sus hermanos mayores pueden hacer todo lo que quieren. Y los hermanos mayores tienen la sensación de que el bebé de la casa o un niño chiquito es el centro de atención de la familia. Cuando 2 hermanos no se llevan bien, esto se denomina como rivalidad. Rivalidad significa competencia. Competencia. Mi pregunta es, para aquellos que tuvieron hermanos que nunca se llevaron bien, ¿por qué fue eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Creen que los padres jugaron un papel? ¿Creen que los padres tuvieron que ver? ¿Creen que los padres pudieran haber hecho algo diferente que hubiera influenciado en la relación de los hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Habrá algo hoy que podamos hacer al respecto? Claro que sí. Claro que sí. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con los hijos es en darles las mismas oportunidades a todos en la familia. No debemos tener favoritismos o favoritos. Debemos tratar a los hijos lo más igualitariamente posible, todos iguales. Y cuando no puedas tratarlos por igual, porque somos realistas, ¿verdad? Hay que ser realistas. El trato que se le da a un niño de 1 año es muy diferente el trato que se le da a un niño de 5 años, ¿verdad? No se les puede dar el mismo trato. Pero ambos niños deben ser conscientes de por qué se les está dando ese trato de manera diferente. Tenemos que hablar con ellos y decirles, mira, hijo mayor, trato así al chiquito porque se requiere más cuidado. Mira, hijo menor, trato así al mayor porque necesita se requiere más responsabilidad de él. Pero tenemos que dejarles saber por qué se les trata diferente a los hijos. También no debemos hacer tratos secretos con ninguno de los hijos. Hacer tratos secretos con los hijos, o con un hijo y con un hijo no, eso es como que sospecha. Debemos apoyarlos a todos de forma justa. A todos de forma justa. Tampoco no debemos obligar a ninguno a cuidar del otro todo el tiempo. Que el mayor esté cuidando al menor. Animarlos a cuidarse mutuamente está bien, pero llevarlos al punto en que no tengan espacio para explorarse quiénes son a sí mismos es ir demasiado lejos,
Y eso afecta a los hijos. Afectará a los hijos, mis hermanos. Pongamos ahí balance, un balance. La Biblia nos llama a la unidad. La familia, más bien la Biblia, critica las divisiones y disensiones entre familias y hermanos. A Dios no le gusta que hermanos crezcan en división. Versículo 24 al 26, que dice, Génesis 25, 24 al 26. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, de su talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú significa peludo, áspero en hebreo. Y le pusieron así porque nació pelirrojo y velludo. Imagínense, mis hermanos, ¿verdad? Cuando una mamá, bueno, yo lo he escuchado por mi esposa, ¿verdad? Que cuando dice que él tiene agruras es porque el niño tiene mucho cabello, ¿verdad? Ahora, Esaú velludo y peludo, ¿no? Sí ha de haber sufrido Rebeca, ¿eh? Bueno, los nombres en la Biblia no eran simplemente etiquetas, o dadas al azar, sino que tenían un significado. Revelaban algo sobre la identidad de esa persona, ¿verdad? Ya sea su destino o las circunstancias de su nacimiento, ¿verdad? Por eso le ponían esos nombres a los niños. Ahora, Jacob es un nombre con dos significados. Jacob, su significado es un poco difícil de explicar, pero Jacob, su nombre Jacob tiene dos significados. Inicialmente significa suplantador, ¿verdad? Génesis 27:36 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Dice, bien le pusieron Jacob porque ya me ha suplantado 2 veces. Jacob significa suplantador. También significa el que toma del talón. El que toma del talón. Que cuando salió del vientre tenía agarrado el talón de Esaú. Jacob salió trabado del talón de su hermano como si quisiera dejarlo atrás e impedir que fuera el primogénito. Legalmente Esaú era el primogénito de Isaac porque salió primero. A él le correspondía por derecho la bendición completa de su padre. Le correspondía la mejor porción de la herencia a Esaú. Simplemente por haber nacido primero, por haber sido el hermano mayor. Pero Jacob no se quedaba atrás. Él también quería conseguir ser el primogénito a como dé lugar. Que asió el talón de su hermano al nacer. Los gemelos desde el principio eran totalmente diferentes, contrarios el uno del otro, en carácter, modales, mentalidad y hábitos. Eran diferentes. Cada quien tenía un estilo de vida diferente. Dice el versículo 27. Génesis 25:27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Cómo era Esaú? Era del campo. Dice la Biblia que Esaú fue un excelente cazador, fue un hombre de campo acostumbrado al trabajo rudo. Esaú era un campero. Él dormía bajo la luz de las estrellas. En la noche
afuera, en la tierra. Él usaba las piedras como almada, como su almada. Era un campero. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en la casa cerca de su mamá. A lo mejor le ayudaba a cocinar, porque Jacob hizo un potaje, ¿verdad? El que le dio a su hermano Esaú. A lo mejor le ayudaba a ordenar la casa. Pero Jacob era un hombre tranquilo. Vemos que había una gran diferencia entre ellos, entre estos dos hermanos. Vinieron del mismo vientre, pero eran de dos mundos distintos. Los hermanos casi no tenían actividades en común, no convivían tanto. Y los padres, en lugar de ser factores de unidad, ¿qué hicieron? Promovieron la división entre los hijos. Isaac prefería a su hijo Esaú, porque le traía de lo que cazaba en el campo. Pero no le agradaba tanto la delicadeza de Jacob. A lo mejor le agradaba porque era su primogénito Esaú, ¿verdad? Rebeca, al contrario, se enamoró del hogareño Jacob, porque pasaba más tiempo en casa con él. Versículo 28, ¿qué dice? Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hermanos, a medida que continuaba el matrimonio de Isaac y Rebeca, surgieron diferentes problemas. Después de tener a sus gemelos, hubo favoritismo con los hijos. Favoritismo. Los padres estaban divididos en su afecto por los hijos. Fíjese el contraste. Al principio, Isaac amaba a Rebeca. Ya después su amor cambia hacia los hijos. ¿Y qué pasó con su amor entre ellos? Seguramente dejó de alimentarse y se enfocaron solamente en los hijos. Cada quien tenía su favorito. Grave error. Y es muy común hoy en los matrimonios. Nos enfocamos tanto en los hijos que nos olvidamos de nuestro cónyuge. Alimentar ese amor. Dice que Isaac amó a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Esto no solo provocó una competencia entre los hermanos, sino que se volvieron rivales entre ellos y aprovechaban cualquier oportunidad entre ellos para sacarse ventaja entre hermanos. ¿Por qué? Porque así crecieron. Así crecieron, así les enseñaron sus padres. Versículo 29 al 30. Dice, y guisó Jacob un potaje, o sea, una sopa. Y volviendo Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. De seguramente Saúl no cazó nada ese día. Todo el día se la debe haber pasado cazando y no atrapó nada. Llega con hambre. Jacob prepara un potaje. Vemos aquí que se le dio un nuevo nombre a Saúl. Edom. Edom. Edom, que significa rojo. El guiso rojo por el cual cambió la bendición de Dios por ese potaje. Más adelante en la escritura podemos observar que a Saúl se le reconoce como Edom. Génesis 36:1 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. O sea, dejó de ser Esaú y ahora le llaman Edom. Edom, que quiere decir rojo, el guiso rojo que hizo Jacob. Por eso se dice que de Saúl salieron los edomitas, ¿verdad? Que fueron un pueblo rebelde contra el pueblo de Dios. Versículo 31 al 32.
Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Fíjese, Jacob procuraba la primogenitura, ¿verdad? Y no fue solamente una ocasión, sino que Jacob siempre desde su nacimiento anhelaba la primogenitura, siempre esperando el momento preciso para aprovecharse de la primogenitura. Dice el versículo 32, dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dice la Biblia que cuando Esaú llegó cansado y hambriento, su gemelo Jacob preparó ese guisado de lentejas, ¿verdad? Imagínense con hambre y viendo con ese aroma comida. Pero Jacob no le dio de comer a su hermano de a gratis, ¿eh? No le dio de comer a su hermano de a gratis, sino que se lo vendió caro ese potaje, a cambio del derecho de la primogenitura de Esaú. A cambio de la primogenitura de Esaú. Esaú, dejándose llevar por su hambre y sus emociones, tontamente le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Menospreció su primogenitura. Esaú pensaba, dice el verso 32, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? Ahorita yo quiero comer, yo tengo hambre, dame de comer. ¿Y en qué consistía la primogenitura? En que el hijo mayor debía suceder al padre cuando éste muriera. El hijo mayor recibía la bendición paterna y le correspondía una porción doble de los bienes del padre. Pero todas estas promesas de la primogenitura se realizaban en el futuro. Se necesitaba esperar y tener confianza en Dios, algo que Esaú no tenía. Él quería comer y ya. ¿Qué me importa la primogenitura? ¿Quién sabe si voy a vivir mañana? Yo quiero satisfacer mis necesidades hoy, ahorita. Esaú sacrifica el futuro por el presente. Esaú hizo el peor negocio de su vida. Menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Y claro que Jacob era un oportunista, ¿verdad? Pero al menos Jacob tenía en su mente el deseo de ser parte de las promesas espirituales de Abraham y de su padre Isaac. Pero Esaú era un hombre que decidió deshonrar totalmente las promesas de Dios y a la familia. A mí no me importa la herencia de mis padres, yo me puedo sustentar yo mismo. Jacob, aunque con métodos equivocados, tenía los ojos en las cosas invisibles y futuras de aquella promesa. Pero Esaú tenía los ojos tan solo en saciar sus necesidades temporales. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú vivía como incrédulo, como si esta vida fuese todo, como si no hubiese planes ni promesas para la eternidad. Vivía con los ojos puestos únicamente en esta vida. Y es triste cuando los creyentes también vivimos así. Primera de Corintios 15:32 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay que hacer lo que queramos. Al fin y al cabo se acaba la vida. Eso es exactamente lo que hace Esaú. Come y bebe. Versículo 34. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue.
Así menospreció Esaú la primogenitura. Dice, él comió y bebió y se levantó y se fue. Comió, bebió, se levantó y se fue. Después de darle gusto al paladar, se levantó despreocupado y se marchó, sin mostrar ningún pesar en su corazón. Así despreció Esaú su primogenitura. Hermanos, despreciar la primogenitura es un mal negocio. Es un mal negocio. Lastimosamente muchos cristianos hacemos negocios tan malos como Esaú que no convienen. Jóvenes que entregan su virginidad por un mal momento de placer sexual. Mal negocio. Hombres y mujeres que entregan años de fidelidad por un momento de infidelidad pecaminoso. Mal negocio. Hombres que entregan sus ministerios por un poco más de dinero. Mal negocio. ¿Y qué se obtiene a cambio? Vergüenza, amargura, abandono, culpabilidad, tristeza. Definitivamente todo esto es un pésimo negocio. Esaú le dio más valor al guiso rojo que a su primogenitura. Esaú eligió el presente por encima del futuro. El potaje pudo haber saciado su hambre para el día, pero ¿qué hay del mañana? Por los placeres temporales, Esaú vendió su primogenitura, lo que es un mal negocio. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñame a Hebreos, capítulo 12, versículos 16 al 17, por favor. Hebreos 12, 16 al 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después de dejar su primogenitura, Esaú la quería recuperar, aunque con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Esaú es descrito como fornicario y profano. ¿Y por qué Esaú era un profano? Un profano es alguien que no respeta las cosas de Dios, las cosas sagradas. Es normal que el hombre impío, que no conoce nada de Dios, se venda por un bocado de pan. Es normal que el impío venda su conciencia, su dignidad por dinero. Eso es normal. Políticos, funcionarios públicos, jueces, empresarios, presidentes, trabajadores y prostitutas que se vendan por dinero, eso es normal. Pero no debería ser normal que quien conoce de Dios y sus promesas venda las bendiciones espirituales. No es normal que vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No es normal que vendamos nuestra primogenitura a Cristo por un evangelio fácil. No es normal que vendamos nuestra primogenitura por dinero, como Judas, que vendió al Señor por 30 sucias monedas de plata. Otros venden su primogenitura por el mundo, como los israelitas en el desierto, que prefirieron a Egipto antes que al Señor. O como Demas, que prefirió el mundo antes que a Cristo, abandonando a Pablo y a la obra. Y se fue a Tesalónica, al mundo. Hermanos, no empecemos por el Espíritu y terminemos por la carne. Cuidado que parezcamos estar en el reino y lo terminemos rechazando por un plato de lentejas. Miremos cuál es nuestro mayor tesoro en nuestro corazón, ya sea el dinero,
el mundo, placeres, comodidad, la buena vida. Estos son solo platos de lentejas. Esaú cometió el error de despreciar el valor de su herencia. Nosotros podemos cometer el mismo error al no apreciar el valor de nuestra herencia en Cristo, al ceder a la seducción de la carne, a sucumbir a los deseos de la carne, de nuestra carne. Podemos cometer el mismo error, el de no apreciar el valor de nuestra herencia en Cristo. No vendas tu primogenitura, no vendas a Cristo. Esaú, fornicario y profano, vendió su primogenitura y cuando quiso recuperarla fue demasiado tarde. Fue rechazado por Dios. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea, recuperarla, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amigo y hermano, es una tremenda insensatez dejar a un lado nuestro interés por Dios, por Cristo y por el cielo a cambio de las riquezas y placeres de este mundo. Eso es un mal negocio. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.